y alero triste voy cantando. Muy buenos días, país. Aquí arranca el pase entre una mañana de estas y caballero de día. Vamos a estar acompañados hasta las 8:30. Saludos al señor Carlos Heller. Muy buen día, Carlos. Muy buen día. ¿Cómo va? Marcos. Muy buen día, señor caballero. Yo tengo un reconocimiento. Epa. Le tengo que agradecer a Carlos Heller algo, porque si no yo me lo comía, porque llego a chequeado y dice, no, parece que lo que María Eugenia Vidal decía de que el gobierno de Alberto Fernández se endeudó en dólares más que el de Mauricio Macri, es cierto, es verdadero. Claro. Y si no me lo hubiera explicado Carlos Heller antes, entraba como un caballo. Después, claro, en el 14º párrafo de la nota de chequeado, te explican lo que Carlos Heller explicó primero, ¿no? Muchas gracias, Carlos. El modo en que está computando la deuda el macrismo para hacer campaña, ¿no? Pero es una mentira, pero es una mentira grosera, claro. Una mentira. Lo loco es que un fact checks, ¿no? Un sitio de chequeo como es chequeado avala la mentira, porque dice que es verdadero lo que dice María Eugenia Vidal. Claro, hacen la cuenta de como dice Guzmán, lo dijo ayer, creo, antes de ayer, sí. El gobierno de Macri, medido por intensidad, dice, es el que hizo más daño en menos tiempo. Sí, es verdad. Claro. Sí. Desastre. La verdad que es un desastre. Si no tuviera toda la protección mediática, hasta para querer convertir el tema del descontrolado e irresponsable endeudamiento en una cosa normal, habría que agarrar esto como hicimos recién con lo de la serie de Netflix, El Reino, agarrarlo a Macri hablando el día que anunció el crédito del fondo y las razones que dio. Se van a sorprender, Mañana uno se olvida. Mañana lo pasamos. Pero además los datos son de una contundencia notable. Ellos hacen un jueguito, vuelvo a repetir, yo el otro día lo dije en general, pero que es un macaneo absoluto. Primero, decir que el Tesoro le deba al Banco Central es igual de riesgoso o malo para el país que le deba al Fondo Monetario Internacional o a los fondos buitres. Claro. Parece, es decir, vos te imaginás al Fondo Monetario Internacional, al Banco Central poniéndole condicionalidades al gobierno nacional, diciéndole, no, mire, para que le renovemos usted tiene que hacer la reforma laboral, usted tiene que hacer eso. No. Claro. Segundo, cuando el país debe pesos, el país tiene capacidad, en el peor de los escenarios, si no tiene mejores opciones, tiene la de emitir pesos. Que yo sepa, salvo ilegales, imprentas para emitir dólares no hay. Entonces, cuando vencen créditos en dólares, hay que pagarlos en dólares, no se pueden pagar en pesos. Pero además, no cierra por ningún lado, porque lo estuvimos analizando. Viste que esta cosa que dice el gobierno de Cristina se endeudó más que el nuestro. Mira, la variación de deuda externa, que es la que importa, insisto, por lo que ya hemos dicho infinidad de veces, entre el 2007 y el 2015, 8 años de Cristina, el stock de deuda externa varió en 2.942 millones de dólares, es decir, 368 millones por año. 368 millones por año. Entre el 2015 y el 2019 varió en 90.638 millones de dólares. 22.660 por año. Es decir, 368 contra 22.660 si los queremos anualizar. Esa es la relación. Y en lo que va del gobierno de
Alberto Fernández, en realidad bajó 6.899 millones, producto de pagos que se han hecho y de y deudas que no se tomaron, nuevas. Es decir, que es una mentira por el lado que la quieras tomar. Pero como yo soy, papelero, y viste, eso siempre sirve. Encontré una nota de Infobae que dice: según datos de la agencia Bloomberg, probablemente Magallanes pueda descubrir que Bloomberg es kirchnerista o alguna cosa por el estilo, pero yo hasta ahora creo que no. Argentina es el país emergente que más deuda emitió en el mundo en los últimos 2 años. Entre el 1 de enero de 2016 y el 18 de septiembre de 2017, los emisores emergentes han colocado bonos por 596.400 millones de dólares. De ese total, Argentina ostenta un monto cercano a los 42.000, está hablando de los 2 primeros años, lo que representa el 7% del total. Argentina, con un PBI de 540.000 millones de dólares, se posiciona como líder de este segmento financiero, por encima de China, cuyas colocaciones de títulos en el exterior no superan los 40.000 millones. Excelente ese documento. Excelente. Por eso, esto es una nota que firma Juan Gasalla, del 5 de octubre de 2017, y si entran en juanjgasalla@infobae.com o en Infobae ponen la fecha, seguramente, como hice yo, la podrán encontrar. Sí. Digo, esto 2016-2017, que es el preludio porque esto es octubre de 2017. Claro. Primeros meses del 2018 aparece Macri compungido en ese famoso minuto y medio del que habla Alberto Fernández y dice: no cerraron los mercados, se ha endurecido la situación internacional, ya no tenemos, ya no puede, no le quieren prestar más porque va primero en el ranking. Claro. Y entonces hemos decidido China. pedir un crédito preventivo. Busquen esa también, pónganlo a Macri hablando del crédito preventivo, háganme caso, de 30.000 millones de dólares, que no los vamos a usar, dice, pero por las dudas. Pocos días después ese crédito preventivo terminó transformándose, creo que en 57.000. Y dejó de ser preventivo y se estableció un cronograma de entregas, de las que por suerte solo lograron entregarnos los 45.000 famosos, 44.500, porque los otros quedaban pendientes, vinieron las elecciones y demás, y se ve que los muchachos del fondo dijeron: ya para ganar elecciones no sirve, basta para mí, paremos acá. ¿No? Bueno, esa es la historia. Entonces, que salga a decir. Así que, insisto, ahí lo tienen, Argentina, el país emergente que más deuda emitió en los 2 primeros años de la gestión de Macri, antes del fondo. Ahora, después macanean con las LELIQ. Con las LELIQ. Acá quiero explicar una cosa que otras veces he explicado. Durante el gobierno de Cristina existía otro instrumento que se llamaba LEVAX. Sí. Que actuaban como actúan hoy las LELIQs, que ahora voy a explicar. Cuando vino Macri, abrió el mercado de las LEVAX a los particulares. Dejó de ser un instrumento de regulación monetaria para el sistema financiero, para neutralizar liquidez, y pasó a ser una inversión abierta a inversores, sin ninguna restricción. Con lo cual, al 20 de febrero de 2018, insisto, poquito tiempo antes que Macri vaya a buscar el crédito preventivo, el stock de LEVAC del Banco Central, transformado a dólares, ya que a ellos les gusta hablar en dólares y efectivamente los pesos con inflación a veces los montos pueden confundir, el stock de LEVAC del Banco Central dolarizado eran 70.150 millones de dólares, de los cuales
el 66% estaban en manos de particulares, inversores extranjeros principalmente, que no tenían las restricciones que tienen los bancos y que cuando se les dio la gana o creyeron que era el momento oportuno, vendieron las LEVAC y se las tomaron, ganando la guita correspondiente en el entrada y salida que efectuaron. El actual stock del LELIQ más PASES, que es totalmente de los bancos, es decir, no se puede, no pueden hacer los particulares, ronda los 40.000 millones de dólares si los convirtiéramos en dólares, es decir, que son un poco más de la mitad de lo que eran en aquel momento. Otro dato, digo, para tener en cuenta. Pero además la diferencia fundamental, insisto, es que las LEVAC se convirtieron en un instrumento de especulación y las LELIQ no son un instrumento de especulación, son un instrumento de regulación monetaria. ¿Qué sucede? El Estado emite, o el Banco Central emite, hay más liquidez. Esa liquidez va a parar a los bancos. Para que vayan a parar a los bancos y no se vayan para otro lado, los bancos le tienen que pagar una tasa de interés a los depositantes. Esa tasa de interés se la tienen que pagar los tomadores de crédito. Claro. Porque si no, ¿de dónde sale? Y eso encarece el crédito, digamos. No encarece el crédito, no. Para nada, al revés. Lo que está tratando el sistema en realidad es que mientras la demanda de créditos no crece como debe crecer por vía de la reactivación económica, por vía de todos los planes de estímulo que el gobierno está haciendo y demás, el Banco Central le paga a los bancos por esos fondos esterilizados una tasa equivalente a la que los bancos le pagan a los depositantes. O sea, en realidad lo que está haciendo el Banco Central es pagando los intereses de los depositantes. Bien. ¿Cómo se resuelve eso? Se resuelve con la reactivación económica. Porque si el Banco Central dejara, como dicen algunos, de pagar las LELIQ, los bancos dejarían de tomar los depósitos. ¿Y de dónde iría a parar esa plata que tiene la gente en su poder? A las cuevas, a comprar dólares, a esconderlo porque entonces, por eso se llaman letras de liquidez, porque son un instrumento para letras de liquidez para administrar la liquidez del sistema financiero. Las LELIQ tienen que ir achicándose sobre la base de que tiene que ir creciendo el crédito. Por ejemplo, en la medida que camine más el hora 12, el hora 18, el hora 24, el hora 30 y haya más compra y demás, eso va a ir absorbiendo recursos financieros. En la medida en que todas las líneas que el Estado Nacional pone a disposición de las pymes para reactivar y demás, todo eso va absorbiendo recursos que están hoy allí. Y entonces quedará un stock de LELIQ, que es el de la liquidez que el sistema tiene que mantener para darle la solvencia que necesita, porque no puede prestar por un tema lógico de técnica bancaria que no hace falta ser un experto para entender. Los bancos tienen regulaciones, normas, una de ellas fundamental es que deben siempre mantener ociosa una parte de los depósitos que captan para atender las eventuales fluctuaciones que puede tener la actividad financiera. Es decir, si hay es normal, por ejemplo, que los primeros días del mes los depósitos suban porque los particulares cobran sus sueldos y los depositan y después van bajando a medida que los van gastando. Todo eso está muy estudiado, hay técnicas. Desde luego, esas técnicas no tienen nunca la posibilidad de impedir lo que es una corrida bancaria, acá, ni en Estados Unidos, ni en China, ni en ningún lado, que es cuando todos los depositantes juntos quieren ir a pedir que le devuelvan los depósitos. ¿Por qué no? Porque una parte está prestada. Porque una parte está prestada. De cualquier manera, tampoco hoy ese riesgo existiría, porque al estar este riesgo era muy grande cuando estábamos en la convertibilidad y todos los depósitos estaban dolarizados. Y claro. Entonces, el gobierno y el Estado y el Banco Central, ni nadie tenía los dólares para responder.
en un escenario absolutamente improbable, absolutamente improbable. No hay ninguna posibilidad que pase. Pero digamos que hoy pasara que todo el mundo quisiera ir a buscar sus depósitos, creo que el 86% de esos depósitos están en pesos. Y en última instancia el Banco Central se endeudaría, emitiría más pesos para devolverle esos depósitos a todos. Si hubiera una cosa de esa magnitud, que todo el mundo junto va a buscar los pesos. Por eso es fundamental también tener un sistema financiero en moneda propia y no tener un sistema financiero que funciona con una moneda que vos no emitís. Ujú. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí. Porque tiré muchos temas juntos. Ahora, lo que se dio en el macrismo también es una situación incluso insólita en eso, y es que hasta las provincias fueron a tomar deuda en dólares, ¿no? Claro. No solo no emiten, ni siquiera reciben dólares. Así es, así es. Así es, bueno, es el problema que tiene la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que está negociando desde hace tiempo su deuda, y efectivamente tiene el agravante respecto de la nación de que toma moneda en una moneda que no produce. El Estado Nacional tiene el comercio exterior, y por el comercio exterior le entran, como estamos viendo actualmente, las divisas que, como nos está yendo bien, superan con creces a las salidas de divisas por el mismo rubro del comercio exterior, y entonces eso acumula reservas o permite utilizar esas reservas para otras cosas. Pero cambiando Carlos, el tema, sí. No, que ahí dijiste nos está yendo bien, y a mí me dicen que hay olor a acuerdo con el fondo. ¿Vos sabés algo? Bueno, lo están diciendo todos. A ver, ayer las acciones argentinas subieron todas un montón, las que cotizan en Wall Street alrededor del 10%, 9%. Subieron muchísimo los bancos que cotizan. ¿Por qué subieron los bancos? Porque, bueno, son tenedores de buena cantidad de títulos públicos en sus carteras, y entonces en la medida en que la certeza sobre la evolución de esos títulos públicos aumenta, probablemente esa cotización mejora. Yo no sé más que eso. Yo no sé más. Es una señal. Esto es una señal. Evidentemente, el gobierno está conversando, y lo dice todo el tiempo que está conversando. Sí. Lo que están diciendo es que el fondo ya habría aceptado. Estoy hablando de los interlocutores, desde luego todo esto después tiene los tratamientos formales del caso. Varias de las cosas que Argentina pide para esa negociación. La eliminación de la sobretasa, de la que hemos hablado acá hasta el cansancio, y que equivaldría a ahorrar $1.000 millones anuales de intereses, que eso es directamente ahorro de gasto público. Sí, es mucha plata. Ahorro de gasto público. También estaría aceptando un periodo de gracia de entre 4 y 5 años, es decir, que en los próximos 4 o 5 años no habría que pagarle nada, lo cual, habiendo resuelto lo mismo con los bonistas privados, la dejaría a la Argentina para los próximos 4 o 5 años en una condición, yo diría, bastante interesante desde el punto de vista de que todos sus recursos los pueda volcar al desarrollo, los pueda volcar a la infraestructura, los pueda volcar a mejorarle las condiciones de vida a la gente, a los planes de vivienda, a todo lo que a la Argentina falta y hay que hacer, que además es generador de trabajo, bueno, y hace funcionar esa rueda virtuosa de la que hemos hablado un montón de veces. Por la mía, esto absolutamente invento mío, yo ayer pensé, cuando vi el trascendido, que por ahí la Argentina había decidido, podría haber decidido, insisto, porque a veces pueden pensar que yo tengo alguna punta, algún dato, no, cero. No hay información. Esto no es información, es solo una cosa que diría, bueno, si yo estoy ahí, por ahí lo hago. Eso, la Argentina acaba de recibir
4.000 y pico de millones de dólares de anotar, pero que sirven para muchas cosas. Ya los detractores dicen como, pero ahora lo van a tener que usar para pagarle al propio fondo. Bueno, primero, si fuera así, muchachos, pónganse claro que en vez de sacar de las reservas, sacamos de lo que nos dieron ellos para que le paguemos. Es decir, que si eso sucediera, a fin de año le deberíamos al fondo 4.000 millones de dólares menos, sin que nos afecte las reservas que teníamos. Es como si nos hubieran hecho una quita. Ahora bien, si Argentina llegara a un acuerdo rápido antes de la fecha de pago con el fondo, y esa fecha de pago de este año entraran en la refinanciación y en el periodo de gracia, nos podríamos estar encontrando con que esos 4.000 y pico de millones que recibimos nos quedaron como reserva y que recién lo vamos a tener que empezar a devolver en el 2025 o en el 2026. Está bien. Claro. ¿Se entendió? Perfectamente. Sí. Entonces puede ser que esa sea la justificación de la aceleración, que alguien haya dicho, che, si estamos cerca del arreglo, ¿por qué no arreglamos rápido antes que tener que pagar? Claro. ¿No? Claro. Eso acelera los tiempos. Eso podría ser, acelerar los tiempos, ser. De cualquier manera, y para decirla completa, queda un tema que es el tema que no se ha podido saldar, que es la aspiración de Argentina de extender el plazo a más de 10 años. El fondo dice, no tenemos posibilidad, no hay y no hay ninguna línea de crédito, además de la de línea de crédito de 10 años, la línea más larga que tiene el Fondo Monetario. Argentina dice 10 años es poco, nosotros como mínimo queremos 5 de gracia y 10 más. Por ahí trasciende la idea de que habría un camino intermedio que es, bueno, dejemos una cláusula que diga que cualquier otro beneficio que surja de acá, que tengan que empezar a pagar, Argentina tendrá derecho a incorporarlo como parte de este acuerdo. También puede haber un atajo, y que es que otros organismos se comprometan a darle crédito en ese tiempo para pagar cuando haya que empezar a pagar, y de esa manera, de hecho, extender los plazos reales de los desembolsos, es decir, que haya una ingeniería financiera combinando algunas financiaciones que podría dar el Banco Mundial o que podría dar algún otro de esos institutos multilaterales, y que por ahí hay algún manejo de ingeniería financiera que, sin violar el estatuto, digamos que el fondo violó el estatuto cuando le dio a la Argentina lo que le dio, aunque en realidad no violó el estatuto, porque el estatuto dice que para hacer lo que hace necesita una aprobación superior al 85% de los votos del Fondo Monetario, cosa que solo se puede hacer con el acuerdo de Estados Unidos, y ahí tuvieron el acuerdo de Estados Unidos, y por eso pudieron votar un crédito extraordinario de esas características. Pero bueno, evidentemente, para sintetizarlo, algo ahí se está moviendo, algo ahí, porque pasó, hubo 2 días seguidos de fuerte aumento de los valores de las acciones argentinas que cotizan en Nueva York. Dentro de eso subieron mucho, insisto, la de los bancos, que son grandes tenedores de bonos de deuda, y entonces esto estaría señalando que para los mercados internacionales esos bonos de la deuda argentina están pareciendo más creíbles, y por lo tanto aumentando su valor presente. Esto es un poco tratando de juntar todo eso que está hablando. Pero además habría que decir que todo eso viene acompañado de todas las noticias que hay de que recuperan las ventas en junio de los súper, la industria volvió a crecer en julio, es decir que si vos mirás los diarios
y le sacás el follaje negativo, Hay que desmalezar. lo desmalezás, Sí. está lleno de noticias que van confirmando esta idea de la recuperación que está en marcha, la salida de la crisis, y la mejor perspectiva que los argentinos tenemos para adelante en la medida en que estas políticas se sostengan, para lo cual hay que darle continuidad y para lo cual hay que darle los instrumentos políticos para que eso pueda ser factible. Gracias, Carlos. La saluda Sandra. De paso, gracias, Sandrita, ya entró. Buen día a todos. Yo también Buen la día, saludo, Sandra. que siempre Ay, la saludo. gracias. Sí. Carlos, que tenga muy linda jornada. Nos vamos nosotros a las noti. Mañana Bueno, y volvemos espero con que el se haya debate. entendido un poco todo eso que tratamos de explicar, que algunas son bastante complejas, pero la tratamos de hacer lo más didáctica que se puede. Se entiende. Carlos, abrazo. Chau. Nos vemos mañana. Marcos Cittadini, gracias por todo. Nos vemos mañana Chao, también. amigos. Que tengas Sí, lindo claro. Besos, Sandra. Hacer recibo. Abrazo, Beso, Resti. Marcos. A todos. Chau. día. Restivo está emergiendo desde el submarino ahí. 8:30, noticias en la 990. Cuando regresamos, Caballero de Día arranca con todo.